Buen día, estudiantes. A continuación les voy a presentar una guía para llenar los formatos proporcionados por su profesor para las memorias de cálculo del estudio técnico y financiero de su proyecto de inversión. Bueno, en primera instancia, al abrir el archivo de Excel que contiene los formatos de las memorias de cálculo proporcionadas por su profesor, van a observar una tabla de contenido donde encontrarán una lista con las secciones de las memorias de cálculo. Entonces van a encontrar una sección para el formato de los parámetros generales de cálculo, otra sección para la tabla PFD de las corrientes del proceso, una sección para el formato de la tabla PFD de los equipos del proceso, una más para indicadores generales, una sección donde deberán agregar una hoja para ingresar la lista de equipos obtenida mediante la herramienta PESE, una sección para el formato de los costos de capital, una sección donde deberán incluir la tabla de los coeficientes del COM obtenidos mediante la herramienta COEFCOM, un formato para los costos de operación y ventas y uno más para el flujo de caja y punto de equilibrio. Estas son las secciones generales de las memorias de cálculo. Adicionalmente, en la parte inferior van a observar una sección de anexos donde deberán agregar todos los anexos que consideren necesarios para sustentar sus cálculos o los cálculos que no están contenidos en estas secciones de las memorias. Por ejemplo, deberán agregar un anexo para el diseño y dimensionamiento de cada tipo de equipo. Es decir, un anexo para el diseño y dimensionamiento de bombas, un anexo para el diseño y dimensionamiento de torres, un anexo para el diseño y dimensionamiento de intercambiadores de calor y así hasta completar todos los tipos de equipos que están presentes en su planta. Otro ejemplo de un anexo que deben agregar es uno donde incluyan las proyecciones del precio de materias primas, insumos y productos y subproductos de su proceso. De manera que ustedes deberán agregar el número de filas dentro de este recuadro que sean necesarias para enlistar todos los anexos que usted considere que sirven para sustentar los cálculos y justificar algunas consideraciones que hagan en estos formatos de estas secciones, pero que por la calidad del formato no pueden ser ingresados aquí mismo y por ende toca ingresarlos acá en un anexo. Como pueden observar, cada rótulo de cada sección es un hipervínculo que me lleva a la hoja de Excel donde está contenido el formato de memoria de cálculo para cada sección. De manera que si yo doy, por ejemplo, clic en parámetros de cálculo, me va a llevar a la hoja donde está el formato para los parámetros generales de cálculo. En cada formato se incluye un botón llamado índice, el cual me permite regresar a la tabla de contenido. Las secciones 5 y 7, la cual pertenece a los costos de los equipos del PESE y a la tabla de coeficientes del COEFCOM que deben ser ingresados por ustedes, no contienen o no son un hipervínculo, ya que este hipervínculo deben crear ustedes cuando ingresen la hoja donde van a copiar la lista de los equipos del PESE y la lista de los coeficientes obtenidas mediante la herramienta COEFCOM. Esto se los explicaré más adelante en este mismo video. Ahora les voy a hablar del contenido de cada una de estas secciones y de cómo llenar el formato para cada una. Entonces empecemos con la sección de parámetros de cálculo. Esta sección se creó para que ustedes puedan ingresar todos los parámetros generales constantes que desee y considere relevantes para realizar los demás cálculos en sus memorias de cálculo. Por ejemplo,
se deben ingresar las condiciones estándar, es decir, la presión ambiente, la temperatura ambiente y la constante R con su respectivo valor y sus respectivas unidades. También se deben ingresar todas las sustancias que intervienen en su proceso con su respectivo peso molecular en esta columna y sus respectivas unidades. Por ejemplo, si en mi proceso interviene etanol, entonces yo voy a escribir etanol, voy a poner en esta celda el peso molecular correspondiente y acá las unidades, y así lo voy a hacer para todas las sustancias que intervienen en mi proceso. Si en este recuadro las filas no son suficientes para que ingresen todas sus sustancias, entonces dentro de él van a insertar las filas que sean necesarias para que completen todas sus sustancias. También se agregó una sección de otros donde ustedes van a ingresar otro tipo de parámetros generales constantes que pueden llegarse a usar en las memorias de cálculo. Por ejemplo, el stream factor, que para los estudiantes del profesor Iván tiene un valor de 0,96 días operables por días al año. O por ejemplo la tasa de cambio, que para los estudiantes del profesor Iván tiene un valor de 3.000 pesos colombianos por dólar estadounidense. Y de esta manera ustedes van a ingresar aquí abajo todos los demás factores que consideren relevantes y que van a usar para realizar cálculos en sus memorias, de manera que los tengan todos aquí disponibles y no tengan que escribirlos numéricamente en cada formato cada vez que lo vayan a usar, sino que simplemente hacen link a la celda donde esté contenido dicho dato en este formato. Así, si llegado el caso, por ejemplo, se llega a cambiar la tasa de cambio, digamos ya no es 3.000 sino 2.900, este dato se me va a actualizar automáticamente en todas las memorias de cálculo y no voy a tener que reemplazar el valor por el nuevo uno por uno y tener que buscar dónde lo usé para poder reemplazarlo, ¿sí? Sino que simplemente si ya he hecho link al dato que está contenido acá en el formato de parámetros generales, con solo cambiarlo aquí se me va a actualizar en el resto de las memorias de cálculo. Esta es la finalidad de este formato de parámetros generales. Ahora les voy a explicar cómo llenar el formato de la tabla PFD de las corrientes del proceso. Al ingresar nos encontramos con este formato, donde en esta fila ustedes van a tener que ingresar todas las corrientes presentes en su proceso con la nomenclatura que estén manejando en la simulación. Por ejemplo, si ustedes en su simulación tienen una corriente que se llama alimento, entonces acá van a poner ese nombre, alimento. Si tienen otra que se llame residuos 1, entonces acá van a poner esa nomenclatura. Debe ser la misma nomenclatura de su simulación. Y así hasta completar todas las corrientes de proceso. De manera que si este recuadro no les alcanza o estas columnas no les alcanza para poner todas sus corrientes, ustedes van a ingresar o insertar columnas dentro de este recuadro negro para que las puedan ingresar, para que puedan ingresar todas sus corrientes, ¿sí? A cada corriente en esta fila le van a especificar el equipo al que entra dicha corriente. Por ejemplo, si mi corriente de alimento entra al mezclador M100, entonces yo acá pondría M100. O si mi corriente de residuos, como es una corriente de residuos, no entra a ningún equipo, ¿sí? Entonces yo acá dejo este espacio en blanco, ¿sí? No ingreso nada porque mi corriente de residuos no ingresa a ningún equipo. Eso en ese caso. Ahora, si mi corriente 3 entra a la torre T101, entonces acá pongo T101. Y así para todos los equipos. Si la corriente no entra a ningún equipo, o sea, es una corriente de salida del proceso, entonces no ponemos nada.
como el caso de la corriente de residuos. Ahora, los equipos o el nombre de los equipos debe obedecer la nomenclatura que ustedes manejan en la simulación y en el diagrama PFD. ¿Sí? Y va a ser la misma nomenclatura que ustedes van a manejar en la tabla PFD de equipos. Eso ya lo podrán observar después. En la siguiente fila, ustedes deben especificar de qué equipo sale cada corriente. Por ejemplo, si mi corriente de alimento es una corriente de entrada y no sale de ningún equipo, entonces yo aquí no pondría nada. Puede darse el hecho de que yo tenga que mi corriente de alimento salga de un tanque, por ejemplo el tanque TK100, entonces yo acá pondría el nombre de ese equipo. Ahora, esto lo mismo lo voy a hacer para todas las corrientes de mi proceso. Voy a especificar de qué equipo sale cada corriente. Con la nomenclatura, nuevamente lo vuelvo a decir, que manejan en la simulación. En las filas de las filas 5 a la 11, ustedes van a ingresar las propiedades para cada corriente en las unidades que se les especifica. Por ejemplo, deben ingresar la fracción de vapor, la fracción de sólidos, la temperatura, la presión, el flujo másico en toneladas por hora, el flujo molar en kilomol por hora y el flujo volumétrico en metros cúbicos por hora. Esto para todas las corrientes de su proceso, sin excepción. Como pueden ver, estos datos pueden ser obtenidos fácilmente del worksheet de su simulación. Entonces, simplemente sería cortarlos y pegarlos en este orden y con las unidades que se especifican en esta columna. De la misma manera, ustedes van a tener que ingresar todos los componentes de su proceso, ¿sí? Todos los van a poner en el recuadro de esta columna, en este recuadro de esta columna, ¿sí? De manera que si hacen falta filas para que puedan ingresarlos todos, entonces van a agregar las filas que sean necesarias, ¿sí? Y van a poner, como lo dice este título, la fracción másica por componente. Es decir, por ejemplo, si mi corriente de alimento es solo etanol, un ejemplo, entonces en la parte del componente etanol yo pondría 1, porque es solo etanol, ¿sí? Ahora, acá debo ingresar todos los componentes. Y si esa corriente solo contiene dichos componentes, en la celda correspondiente a los demás componentes para esa corriente vamos a poner 0. Miremos, por ejemplo, la corriente de residuos. Digamos que la corriente de residuos tenga 0.01 en fracción másica de etanol, pero puede tener 0.8, 0.38 del componente 2 en fracción másica y 0.12 del componente 3. Entonces voy a ir ingresando la fracción másica de cada componente en cada corriente hasta completarlos todos. Si no hay presencia de uno de los componentes en dicha corriente, entonces pongo 0. Así hasta completar todos los componentes, ¿sí? Estos datos también los pueden obtener fácilmente del worksheet de su simulación, ¿sí? Tengan en cuenta que como son fracciones másicas, la sumatoria de estas fracciones debe ser igual a 1. Así lo van a hacer para todas sus corrientes. Del mismo modo, lo van a hacer para la fracción molar
y para la fracción volumétrica por componente. Esto es lo que compete respecto a la tabla PFD de las corrientes del proceso. Ahora continuaré con la tabla PFD de los equipos del proceso. Al ingresar a la sección de las tablas PFD de los equipos de proceso, van a observar un formato idéntico a este, solo que sin las filas que ustedes ven sombreadas de color amarillo en mi formato. Esto lo tengo yo así sombreado para poder recordar algunos detalles que tengo que dar acerca de cómo llenar ese formato de tabla de equipos del proceso. En este formato ustedes van a poder observar que está dividido en secciones por los distintos tipos de equipo o los distintos equipos que pueden haber en su proceso. Se trató de incluir la mayoría de equipos. Entonces ustedes van a encontrar una sección para bombas, otra para compresores, otra para filtros, otra para hornos, una para intercambiadores de calor de tipo carcasa y tubo, otra para intercambiadores de calor de tipo doble tubo, de platos, placas, etcétera, es decir, los que no son de carcasa y tubo. Otra sección para reactores, una más para recipiente de procesos, una para tanques, una para torres o columnas, otra para turbinas y finalmente una para ventiladores. Poniendo como ejemplo el caso de las bombas, en cada sección de cada equipo, ustedes van a ingresar todos los equipos que pertenecen a este tipo. Es decir, si por ejemplo yo tengo en mi diagrama PFD, en mi diseño, en mi simulación, tengo 4 bombas, entonces debo ingresar aquí todas esas bombas con la nomenclatura de la simulación, que debe ser la misma que se pone en la tabla PFD de las corrientes del proceso. Entonces, si mis 4 bombas se llaman P100, P101, P102 y P103, eso es lo que debo poner yo en esta primera fila. Ahora, si el número de mis bombas supera el número de columnas que están acá predeterminadas, se deben agregar columnas dentro de este recuadro negro para poder ingresar todas las bombas de mi proceso, ¿sí? Esto es lo mismo para el resto de equipos, es decir, si el número de mis compresores supera el número de columnas que ya he ingresado, debo ingresar una más hasta que se complete, ¿sí? Hasta que sean suficientes para poder ingresar todos mis compresores en el ejemplo. De manera que si yo acá tengo 6 compresores, entonces ingreso hasta el compresor 6. Y si arriba solo tengo 4 bombas, pues entonces estas columnas me van a quedar vacías. Siguiendo con el ejemplo de las bombas, lo primero que hay que hacer es especificar algunas propiedades de diseño, que son las que se encuentran dentro de este recuadro. Entonces, para el caso de las bombas, debo especificar qué tipo de bomba es mi bomba P100. Entonces, por ejemplo, si es una bomba centrífuga, yo elijo centrífuga. Si la P101 es una bomba de desplazamiento positivo, elijo desplazamiento positivo. Si esta es reciprocante, reciprocante. Y si esta es centrífuga, elijo centrífuga. Debo ingresar para las bombas el flujo volumétrico con las unidades que aparecen aquí especificadas. No se pueden cambiar esas unidades, deben ser las que aparecen acá de manera predeterminada, tanto para las bombas como para el resto de equipos.
Entonces acá incluiría el flujo volumétrico para cada una de mis bombas. Ahora, como el flujo volumétrico de las bombas corresponde a la corriente de entrada de la bomba, entonces acá lo que se debe hacer es buscar en la tabla PFD de corrientes cuál es la corriente que entra a esta bomba. Es decir, si en un ejemplo yo tengo que la corriente 1 entra a mi bomba P100, ¿sí? Digamos que esto ya lo tenía yo lleno, porque es lo que se debe llenar antes de la tabla PFD de equipos, y que tenía que el flujo volumétrico de esta corriente es 80 metros cúbicos por hora, ¿sí? Entonces yo, en vez de escribir acá 80 metros cúbicos por hora, hago link a esa celda. Entonces ya acá tengo ese valor, ¿sí? En el caso de la presión de descarga, que corresponde a la presión de salida de la bomba, hago lo mismo. Entonces miro cuál es la corriente de salida de mi bomba. Digamos que mi bomba, la corriente de salida de mi bomba es la corriente 2. Entonces acá ya debería estar de manera predeterminada que la corriente 2 es la que sale de mi bomba P100. Y digamos que ya tenemos el dato, como estamos suponiendo que esta tabla ya está llena, de la presión, que son 4 bares. Entonces, de la misma manera, entonces yo, en vez de escribir acá el valor de la presión, entonces hago link a la celda donde se encuentra ese valor, que sería la presión de la corriente que sale de mi bomba, que en este caso estoy asumiendo que es la corriente 2. ¿Sí? En el caso del diferencial de presión, entonces, como ya se sabe que el diferencial de presión de una bomba es la corriente de salida menos la corriente de entrada, entonces yo acá lo que puedo hacer, o lo que debo hacer, es hacer la restra de la presión de la corriente de salida menos la presión de la corriente de entrada, ¿sí? Entonces digamos que la presión que yo ya había puesto en la corriente de entrada de mi bomba P100 eran 2 bares. Entonces yo acá lo que hago es lo siguiente: escribo igual a la presión de salida de la corriente de la salida de mi bomba menos la presión de la corriente de entrada, y ya ahí tendría mi diferencial de presión. Ahora, estas son algunas propiedades que se pueden linkear hacia la tabla de corrientes, pero hay otras que no. Por ejemplo, el valor de la eficiencia, ¿sí? O el valor de la potencia bruta de la bomba, o el material de construcción. Entonces eso sí tendríamos que escribirlos. Por ejemplo, si la eficiencia de mi bomba es del 75%, pongo 75%. Si la potencia bruta de mi bomba son 1200 kilovatios, entonces pongo 1200 kilovatios. Ahora, en cuanto al material de construcción, entonces acá no es necesario que ustedes pongan el nombre completo del material. Por ejemplo, si estamos hablando de acero al carbón, ustedes podrían poner acero al carbón, pero se recomienda poner la nomenclatura que ustedes encuentran para los materiales de los equipos en la herramienta PS. En este caso, para acero al carbón es CS, ¿sí? Y así, o sea, buscar una nomenclatura o una contracción para los materiales de construcción para no tener que escribir el nombre completo. De esa misma manera tienen que llenar las propiedades de diseño para todas las bombas. Y lo mismo para todos sus equipos, ¿sí? Para todos sus compresores, para todos sus filtros, para todos sus hornos, etc.
Las propiedades en las que ustedes puedan hacer link a la tabla PF de las corrientes, hacen link. Las que no, si tienen que ingresarlas cada una, tienen que ingresar el valor numérico cada uno aquí, de cada una aquí en el mismo formato. Ahora, hay equipos que tienen una propiedad adicional. Por ejemplo, en el caso de las bombas, hay que elegir el tipo de driver, ¿sí? Entonces, acá ya de manera preestablecida aparecen unos tipos de driver. Acá aparece motor eléctrico o motor bomba. Entonces yo debo elegir cuál es el motor eléctrico, cuál es motor bomba, ¿sí? O sea, qué bomba me funciona con un driver de tipo motor eléctrico o qué bomba me funciona con un driver de tipo motor bomba, ¿sí? Acá debo aclarar que motor eléctrico se refiere a los motores que funcionan directamente con la energía eléctrica, y motor bomba se refiere a aquellos motores, aquellos drivers que funcionan como un motor que funciona con un fluido combustible como gas o diésel, ¿sí? O sea, que funcionan con un motor a combustible que mueve un generador y por lo tanto sirve como driver para una bomba. Esos son los que a los que me refiero con motor bomba. Ahora, en la fila de costo del equipo se va a ingresar el costo del equipo en miles de dólares. En miles de dólares. Entonces ustedes acá ingresan el costo para cada uno de sus equipos. Hay una sección que se llama métodos y aparece una fila para condiciones de operación, otra para dimensionamiento y otra para costo. Acá lo que ustedes deben especificar es el método mediante el cual hallaron las condiciones de operación, hicieron el dimensionamiento del equipo y calcularon el costo. Cada de manera predeterminada dentro de los equipos les van a aparecer los siguientes métodos. Para las condiciones de operación aparece Aspen HYSYS, Aspen Plus y Excel. Entonces, si ustedes hallaron las condiciones de operación directamente en Aspen HYSYS, entonces acá pondrían Aspen HYSYS, ¿sí? Ahora, si los hallaron en Aspen Plus, o si lo que hicieron fue agregar un anexo del diseño o del cálculo de las condiciones de operación del equipo, deben decir acá que esas condiciones de operación o el cálculo de esas condiciones de operación se encuentra en Excel. Ahora, aunque ustedes hagan el diseño o hallen la mayoría de las condiciones de operación en Aspen HYSYS o en Aspen Plus, en alguno de esos dos simuladores, si hay alguna que determinaron si hay alguna de estas propiedades que determinaron mediante otro método, debe aparecer en un anexo en Excel también. Lo mismo para el dimensionamiento del equipo. Si el dimensionamiento del equipo lo hicieron en Aspen HYSYS, ponen en Aspen HYSYS. Si lo hicieron en Aspen Plus, Aspen Plus. Si está reportado en un anexo en las memorias de cálculo de Excel, entonces ponen en Excel, ¿sí? Respecto al método de costo, entonces ustedes deben, de lo posible, realizar el cálculo del costo del equipo mediante la herramienta PESE, ¿sí? Entonces, si ustedes usaron la herramienta PESE con el método de Guthrie para calcular el precio de esta bomba, entonces ponen acá Guthrie. Si usaron la herramienta PESE con el método de Match para calcular el precio de esta bomba, ponen Match. Ahora, si lo que hicieron fue, si de pronto su equipo no estaba en el PESE y lo que hicieron fue
consultar la página web del matche, entonces ponen matche web. Si lo que hicieron fue poner una cotización o buscar una cotización en internet, ponen cotización, ¿sí? Si utilizaron un método propio para realizar el costeo de este equipo, entonces ponen método propio. Cuando me refiero a método propio, puede ser que de pronto ustedes hayan usado, digamos, usado dos equipos para cotizar un solo equipo. Por ejemplo, en el caso de las torres, entonces la cotizaron mediante un recipiente de procesos y un intercambiador, ¿sí? Entonces, o un reactor, que de pronto no aparezca en la lista de los equipos dados por el PC. Entonces, digamos, ustedes cotizaron ese reactor como un recipiente de procesos y un intercambiador de calor. Entonces, eso es un método propio, ¿sí? O pudieron haber hecho otro método, ¿sí? Utilizar otro método por fuera de los que se encuentran acá reportados. Si el cálculo que hicieron no corresponde al Guthrie, al matche PS o al matche web y corresponde a alguno de estos tres, eso lo deben reportar en el anexo del diseño y el dimensionamiento de este equipo. Es por eso que acá en los anexos, cuando se los enseñaba, aparece diseño, dimensionamiento y costo opcional. Esta opcional indica que no tiene que ir necesariamente. ¿Por qué? Porque si ustedes cotizaron su equipo con el Guthrie del PS, con el matche del PS o con el matche de web, no es necesario que lo pongan. Pero si lo hicieron por alguno de estos otros métodos, sí deben incluir en el anexo del diseño y dimensionamiento, deben incluir además ese es cómo realizaron el cálculo del costo para dicho equipo. Esta es en manera general cómo se llenan todas las secciones de los equipos del formato de la tabla PFD de equipos del proceso, ¿sí? Ustedes deben tratar de incluir todas las propiedades que les pide el formato con las unidades que se les especifica. Les repito, no deben cambiar estas unidades y deben tratar de completar todas las propiedades que le piden. Ahora, si ustedes no tienen todas esas propiedades que corresponden al diseño, pues la dejan en blanco, pero deben tratar de hacer estas que corresponden al costo y a los métodos. Siempre, sin excepción, deben incluirlas. O sea, acá no nos puede aparecer un espacio en blanco. Siempre debemos incluirlas, ¿sí? Es posible que de pronto ustedes, por ejemplo, bueno, en el caso de las bombas, esas son propiedades sencillas de conseguir, pero por ejemplo para algo, por ejemplo, un equipo difícil de diseñar, por ejemplo, intercambiadores de calor, entonces le falta el material de construcción de los tubos, es probable que acá les aparezca un espacio en blanco, ¿sí? Pero no debe aparecer en la parte de espacios en blanco en la parte de costos y de métodos. Ahí no debe haber espacio en blanco para ningún equipo. Ahora les voy a hablar acerca de algunas propiedades particulares de algunos equipos. Por ejemplo, para los compresores. Este formato de los compresores se llena de la misma manera que las bombas. Ahora en los compresores está la propiedad de relación de compresión. Acá es mejor que ustedes incluyan la ecuación con la cual se calcula la relación de compresión. Aquí mismo incluirían la ecuación igual y escriben la ecuación. Como esta ecuación de relación de compresión, que no se las estoy poniendo acá de una vez, utiliza algunas propiedades que se encuentran en la tabla PFD de corrientes, entonces de la misma manera, entonces ustedes escriben la ecuación y se van a la tabla PFD de corrientes y buscan acá los datos que sean necesarios para realizar el cálculo de esta relación de compresión. Eso se los estoy especificando porque de pronto ustedes van a encontrar propiedades que puedan ser calculadas mediante una fórmula matemática
y mediante propiedades que ya estén consignadas en la tabla PF de corrientes. Entonces lo correcto, lo que ustedes deben hacer es ingresar acá la fórmula y hacer link a las propiedades que necesitan para realizar ese cálculo. Hablando de los filtros, cuando se habla acá del material del medio filtrante, es distinto al material de construcción. El material de construcción corresponde al material general, al material de la carcasa del filtro, pero el material del medio filtrante corresponde al material de la malla o al del tamiz que use el filtro para hacer la remoción, ¿sí? Ustedes van a observar unas unidades de energía kWt. Esto significa kilovatio térmico. Es el mismo kilovatio que ustedes conocen, sino que esta T se les pone para especificar que es una transferencia de energía térmica, que hay transferencia de calor, ¿sí? No que es energía como la energía eléctrica, no, sino que es una energía que refiere a una transferencia de calor. Por eso está T. Pero en cuestión de unidades corresponde a lo mismo BTU hora y eso, o sea, es la misma, ¿sí? Sino que se le pone la T para especificar que son kilovatios térmicos. Los costos de los equipos deben ser incluidos todos en miles de dólares para todos los equipos. Ahora, en el caso de los intercambiadores de calor, digamos que en su intercambiador de calor ustedes usen un fluido que corresponde a un servicio industrial. Por ejemplo, digamos, acá aparecen los distintos tipos de vapor, si es agua de enfriamiento, o sea, cool water. Entonces, ustedes acá ponen el tipo de fluido. Si, digamos, su intercambiador de calor no funciona con un fluido de servicio industrial, sino que funciona con un fluido del mismo proceso, o sea, con un fluido de una corriente del proceso, por ejemplo, en los casos que se hace integración energética con corrientes del proceso, entonces ustedes acá ponen no aplica, ¿sí? En el caso de que sí, por ejemplo, se incluye agua de enfriamiento, entonces yo voy a especificar si este fluido de servicio industrial pasa por la carcasa o por los tubos, ¿sí? Si en el caso tal que acá no aplique, porque lo que se utiliza es otra corriente del proceso y no un servicio industrial, entonces acá tampoco aplicaría poner si el servicio pasa por la casa o por la carcasa o por los tubos. Para el caso de los intercambiadores de calor que no son del tipo de carcasa y tubo, de igual manera se va a especificar si este funciona con un tipo de fluido de servicio industrial. Si funciona, entonces con servicios industriales, entonces escogemos acá el servicio industrial, y si no, ponemos no aplica. Acá no aparece si este servicio industrial pasa por la carcasa o los tubos, porque no son intercambiadores de carcasa y tubos, son intercambiadores de otro tipo. En cuanto a los reactores, entonces hay algunas propiedades que no se incluyen. Por ejemplo, en el caso de los reactores que no son del tipo PFR, ustedes no van a tener que incluir el número de tubos o el diámetro de cada tubo. En ese caso pondrían no aplica. Pero si es un reactor PFR, sí tienen que incluir estas propiedades. Ahora, si su reactor no es adiabático, es decir, hay un intercambio de calor, y ese intercambio de calor se da con un servicio industrial, entonces ustedes tienen que escoger acá el servicio industrial. Si no se da con un servicio industrial, ponen no aplica.
Si tiene un servicio industrial y utiliza un intercambiador de calor, entonces tienen que poner el tipo de intercambiador de calor, ¿sí? Entonces, acá deberían elegir si este tipo de intercambiador de calor de chaqueta, si es serpentín, si es un horno, si es una resistencia o si no aplica en el caso de que no aplique, ¿sí? Acá tendrían que poner la energía transferida, el área de transferencia de calor, el coeficiente de transferencia de calor. Ahora, si su reactor es adiabático, entonces no tendrían que incluir ninguna de estas propiedades. Entonces en estas pondrían no aplica y acá pondrían 0. En cada una tendrían que poner 0. ¿Por qué? Porque no hay energía transferida, no hay área de transferencia de calor y no hay coeficiente de transferencia de calor. Lo mismo para el caso de los recipientes de procesos. Si son adiabáticos no tienen que incluir esta parte de intercambio de calor o del servicio industrial que se utiliza para hacer el intercambio de calor. Si sí lo son, sí deben incluirlo de igual forma que con los reactores. Bueno, para tanques no hay problemas como tal. Para las torres, entonces hay propiedades que deben ustedes hacer algunos balances, por ejemplo el porcentaje de recuperación del compuesto clave, el porcentaje de inundación. Entonces estas son propiedades que no se las da a ustedes el simulador. Entonces ustedes deben incluir un anexo para las torres y las columnas en donde debe estar reportado cómo hayan ustedes las propiedades que no determinaron mediante la simulación. Lo mismo, si hay por ejemplo unas propiedades que no aplican, por ejemplo, si no hay intercambio de calor en la cima, digamos, no se agrega un condensador, entonces ponen que no aplica, ¿sí? Y entonces este valor sería 0. Lo mismo para acá, para la parte de los servicios, aunque casi siempre incluye intercambiadores de calor en la cima y los fondos, pero en el llegado al caso en que no lo incluya, entonces pues no lo pone. Para turbinas no hay algo así en lo que se deba entrar en detalle, y lo mismo para ventiladores. Entonces todo esto es lo que compete a la parte de la tabla PFD de los equipos de proceso. Les vuelvo a repetir, no deben cambiar estas unidades, deben ser las que ya aparecen acá predeterminadas. La nomenclatura debe ser la misma en todas sus memorias de cálculo. Deben tratar de incluir todas las propiedades, de llenar todos esos espacios. Los que no se deben llenar ponen no aplica o 0 según corresponda. Deben agregar el número de columnas de acuerdo al número de equipos del mismo tipo. Y en el caso tal que ustedes tengan en su proceso un equipo que no esté aquí de manera predeterminada, entonces lo que harían es crear un formato igual a ese equipo y lo pegan acá abajo. Sobre todo tienen que tener en cuenta que esto, la parte del costo del equipo, el método de determinación de la condición de operación, el dimensionamiento y el método mediante el cual calcularon el costo de su equipo, esa parte siempre tiene que ir, siempre debe quedar especificada, nunca debe quedar en blanco. Bueno, en esta parte creo que no se me pasa nada. Y pues esto sería todo lo que compete respecto a la tabla PF de los equipos del proceso. Deben recordar que si hay unas propiedades, por ejemplo, que aunque hayan sido determinadas por medio de Aspen HYSYS o Aspen Plus, y hay otras que no fueron determinadas mediante estos simuladores, entonces deben especificarlo en alguna parte en un anexo para ese equipo, ¿sí? Ahora, no tienen que crear un anexo para cada bomba o para cada compresor.
pueden crear un anexo general para todas las bombas y ahí pues especifican los cálculos que realizaron. Digamos, puede existir el caso en el que no fueron los mismos para la P100 que para la P101, entonces ahí lo especifican. Y deben aparecer todos los datos que ustedes consideraron que no aparecen acá o que no se pueden observar en la simulación. Y pues ahora sí, haciendo esa última aclaración, esto es todo lo que compete acerca de la tabla PFD de los equipos de proceso. Es importante aclarar que estas tres primeras secciones son muy importantes y deben quedar muy bien llenados sus formatos, ya que de esto depende que los formatos para las demás secciones también queden bien. Entonces estos tres deben quedar muy bien y debe estar toda la información tal y como se indica en este video. Entonces ya saben que estos tres deben quedar muy bien, son muy importantes.